otro caso, Violeta, y en este, pues esto que no se le termina de dar la suficiente difusión a la violencia vicaria que padecen tantas mujeres, tantas madres de familia a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y aquí estamos hablando del estado de Veracruz. Y aquí estamos hablando del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Violeta, un caso emblemático de cómo pues las autoridades que tendrían que estar a la par de las nuevas leyes que se han ido aprobando en el Estado de Veracruz, pues no hay una concordancia. Así es, Ernesto, pues muy buenos días, Wendy Belén Barrón Martínez, te damos la bienvenida y pues gracias por acompañarnos con este tema que nos parece sumamente importante. Y bueno, pues antes de entrar ya al caso en particular, Wendy, si nos pudieras compartir qué es la violencia vicaria y cómo la estás viviendo tú de manera específica, ¿no? ¿Qué es lo que Buenos estás días. viviendo? Buenos Hola, días. buenos días, gracias. Bueno, la violencia vicaria es el uso de los hijos para dañar a las otras partes. Lo que entendía, no nada más el uso de los hijos, el uso de mascotas, el uso de algún familiar para dañar a la otra parte. Y bueno, pues ahorita yo tengo 4 meses sin ver a mi hijo, sin tener algún contacto con él. Yo decidí alzar la voz en este momento en mi desesperación, pero así como yo, en el estado hay un sinfín de casos. Ahorita que se empezó a difundir mi caso, se me han acercado un montón de mamás que estamos viviendo lo mismo y lo mío son meses. Hay mamás que están pasando años, que llevan años sin tener un contacto con su hijo, sin una revinculación con sus hijos. Ya, gracias, Wendy Belén. Wendy, si puedes platicarle a la audiencia, compartirle a la audiencia qué sucedió, qué es lo que estás viviendo, por qué es que no estás pudiendo ver a tu hijo, cuál es la implicación, la actuación tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Bueno, mi hijo se va de vacaciones el 21 de julio, tenía que regresar el 3 de agosto. Ahí me envía un mensaje su progenitor, me dice que estaba en resguardo, que tenía una orden de restricción por parte de la fiscalía, que mi hijo estaba en resguardo con él y que cualquier cosa hablara con mi abogado. En ese momento empieza una búsqueda en fiscalía, porque así fue la indicación. Ninguna fiscalía me da razón. Hasta el 8 de agosto yo me entero que había puesto un depósito de menores en un juzgado de Jalapa. Yo ya tenía en Coatepec en 2023 un juicio por pensión de alimentos, divorcio y guarda y custodia. Pero aprovechando estas vacaciones, el 21 de julio, el 23 me parece, ponen el depósito de menores en Jalapa, en vacaciones, con un auxiliar que estaba en esos días y con una juez que estaba en turno, porque el 1 de septiembre empezaron los cambios de jueces. He hablado con los 3 jueces del juzgado de lo familiar. Hasta el 18 de septiembre yo meto un recurso de reclamación y hasta el 18 de septiembre me dan la razón a mí, me autorizan ese recurso de reclamación donde echan abajo el depósito de menores porque ya había un documento en Coatepec, pero ante esto se amparan y me regresan otra vez, dice las cosas deben de regresar a su estado original. Meto, empiezo a contestar los amparos que meten estas personas y precisamente ayer me resolvieron ese amparo a mi favor, gracias a Dios, porque la verdad he rezado muchísimo lo que único que pido es ver a mi hijo. También me otorgan las convivencias a partir del 11 de octubre en Secofam. Convivencias, llevo 9 convivencias, de las cuales ninguna se ha realizado, ninguna. Las primeras
mi hijo empieza a mostrar una negativa que no me quiere ver, porque de esto va también lo que hemos visto en otros casos y con otras mamás platicando, de esto también va la violencia vicaria. Te empiezan a crear delitos o te empiezan a crear, con un falso testimonio, te quitan a los hijos. A mí, por ejemplo, y como en muchos otros casos, hablan de drogadicción, alcoholismo y prostitución, trastorno límite de la personalidad y bipolaridad. Esto se repite en uno y otro y otro y otro caso de violencia vicaria, porque metiendo ese tipo de violencia con la mano en la cintura entran los depósitos de menores, aunque yo ya tenía algo empezado en Coatepec. A partir del 11, pues yo llego muy confiada a Secofam pensando que voy a ver a mi hijo, que voy a tener una convivencia, y pues no, el caso es que mi hijo empieza a mostrar o empieza a decir que no me quiere ver. Su papá empieza a, pues como no apoyar las convivencias, no hay un apoyo por parte de su papá. En 2 convivencias no lo lleva, en 2 días no lo lleva. Empiezo a notar que a mi salida de Secofam empiezan a formarse unas personas que yo no sabía quiénes eran. Son guardias de ahí de Secofam o del Poder Judicial. Desconozco quiénes son hasta el momento. En eso estamos. Y me empiezan a esperar a mi salida. Siempre a que yo saliera, yo sentía que me veían raro. En 2 ocasiones logro esconderme en los baños de los juzgados y me atravieso a ver a mi hijo. Solamente así he podido tener un mínimo contacto de 5 segundos para ver a mi hijo. No noto la violencia de la que se me acusa o de la que me dice, porque un niño violentado, pues obviamente va a tener miedo, o sea, se ve el pánico en su cara, ¿no? Y en mi hijo no lo he notado, le pido abrazos, me los da. Su papá pide que me saquen de ahí, que a la policía de ahí les dice, vean cómo es su mamá. Pues solamente estoy queriendo ver a mi hijo y es lo que he hecho, esconderme, las oportunidades que he tenido, esconderme en los baños y salir cuando ellos salen, atravesarme y acercarme a mi hijo. Empiezo a ver también que esta persona se estaciona adentro de los juzgados. Cuando pregunto qué pasaba, pues me dicen que en Secofam no saben nada, que ellos no tienen conocimiento de eso. Entonces, pues creo que esto es un poco más arriba. Desconozco quién esté autorizando la entrada al estacionamiento con la finalidad de que yo no tenga ningún contacto con mi hijo. Incluso las primeras que llegó a pasar por el frente de Secofam, mi hijo va cubierto completamente, o sea, con una chamarra, va agachado, con la indicación de que ni siquiera voltea a verme a mí o a mi familia. No tiene permitido voltear a ningún lado. Eh, ha sido como muy desesperante esta situación, porque esas convivencias son transitorias, donde en un horario yo me llevo a mi hijo y lo tengo que regresar. Hasta la fecha no se me ha comprobado la violencia. Todas las impugnaciones que han metido estas personas se han echado abajo, todas. En fiscalía hoy tengo una cita para ver cómo va el proceso. Aquí lo que más me puede mucho es no tener ningún contacto y que en Secofam, por ejemplo, la última visita que fue el sábado pasado, entré a las 10 y a las 10:06 me sacaron, que me dicen, tu hijo no la quiere ver, no quiere tener la convivencia, ya puede pasar a firmar y se puede retirar. Y me quedé así como tan rápido, o sea, yo era de las últimas en salir y ahora soy la primera en salir. Cuando empiezo a hacer ruido, cuando empiezo a levantar la voz, mamás de Secofam me empiezan a buscar para decirme cómo estaba la situación con mi hijo, cómo veían a mi hijo atemorizado adentro de Secofam, con miedo,
siempre buscando la aprobación del papá para cualquier indicación. O sea, le preguntaban algo de ¿quieres ver a tu mamá? Y lo primero que hacía era voltear a ver a su papá para saber si sí o si no. La mirada dice mucho, en ninguna, 9 convivencias, ninguna se ha realizado. De las mamás que me logran contactar de Secofam, empiezan a levantar también la voz, empiezan a decir las incongruencias y todo lo que están pasando ellas, quejándose también del trato en Secofam. Y bueno, así van las cosas hasta ahorita. Yo empiezo a notar un trato diferente a partir de que hago esto público y bueno, se empiezan a agregar muchas mamás que están padeciendo lo mismo, la misma situación en el estado de Veracruz, en Jalapa y en el estado de Veracruz, porque pues no se había hablado, no se vivía, esto se viene viviendo desde hace mucho tiempo, más por miedo no se había hablado, porque en el miedo de denunciar, yo nunca había vivido esto. Al momento en que hago las denuncias, las demandas, empieza un proceso eterno, eterno, de términos, de mañana, véngase mañana, hoy no, de malas caras, incluso de malos tratos, por parte ni siquiera de altos mandos de fiscalía, de auxiliares. Ni siquiera en altos mandos he tenido la atención a partir de que levanto la voz, pero sí me he encontrado con muchas trabas. Veo, observo que hay dinero de por medio en este proceso, hay amistades de por medio. Desconozco de verdad quién esté apadrinando para que se meta y mi hijo no tenga contacto. O sea, de verdad, había escuchado de violencia vicaria, pero algunas mamás logran tener las convivencias, así se pueden pasar años y años, pero yo nunca creí vivir esto porque yo iba muy confiada a la convivencia y dije, voy a ver a mi hijo. Por fin, después de 3 meses, voy a ver a mi hijo. Pues nada, o sea, llego a la convivencia, nunca se ha dado, no hay apercibimientos apenas, se está en el proceso de todo eso, pero es largo, no es de un día para otro. Yo lo único que quiero es tener el contacto con mi hijo. Yo hubiera estado muy tranquilo, hubiera seguido el proceso normal, que me habían dicho que es largo, si me hubieran permitido tener un acercamiento a mi hijo. Hasta la fecha, les repito, cero contacto. Ni llamadas, ni mensajes, nada, nada, no tengo permitido. Incluso fui a la escuela porque a raíz de todo esto, mi hijo tenía una escuela en Coatepec. A raíz de esto, se lo llevan a Jalapa. En un momento me acerco a la escuela donde lo inscriben a mi hijo y no me permiten tampoco verlo. Que por el proceso que estoy llevando, sin conocer, sin tener conocimiento tampoco la escuela, no me permiten nada. Me hace mucho ruido todo porque a las convivencias también se empieza a presentar con guaruras, con guardaespaldas. No sé de qué va, si incluso no podría ponerme ni al tú por tú con el papá de mi hijo porque yo sé mi fuerza y la fuerza de él no les gano. Ahora con guaruras menos, o sea, no puedo acercarme. No hay nada, aún así, no hay ni una orden de restricción, no hay nada que no me permita acercarme a mi hijo. Sin embargo, no puedo ni verlo. Disculpe, Wendy, ¿cuál es el nombre del papá? No sé si se pueda decir. Jonathan N. Ok. Jonathan N. Gracias. Wendy, pues primero, gracias por compartirnos este testimonio. Es durísimo lo que nos estás comentando. 4 meses sin poder ver a tu hijo es dolorosísimo. Además, yo soy madre y muchas de las personas pues aquí en la audiencia somos madres y bueno, es realmente terrible lo que nos estás contando. Insisto, muy, muy doloroso lo que nos estás narrando y pues primero te abrazamos y lo otro, Wendy, que queremos preguntarte de una manera así muy, muy importante. Tú nos estás narrando
y creo que hablas de un patrón que hay, ¿no? Que Ujú. están viviendo varias mujeres en el estado de Veracruz y a nivel nacional, que eso también hay que Sí. comentarlo. Wendy, y en este patrón tú nos estás narrando y quiero ahí enfatizar en eso y que nos puedas explicar más profundamente. Tú señalas de que se te acusa de violencia, pero también mencionaste la situación de drogadicción, prostitución Ujú, y ujú, bipolaridad. ujú. De esto está siendo acusada y ese patrón ustedes lo están viendo que se repiten con otras madres y entonces eso es lo que lleva a decir en algunos casos a los hijos, no quiero ver a mi madre. Eso es lo que nos estás narrando también, Wendy. ¿Cómo explicar eso? Sí, a raíz de esto empiezo a buscar información, empiezo a acercarme a otras madres, a colectivas, donde muchas madres padecen esta situación y los casos se relacionan. Se fue de vacaciones, se fue a una convivencia y ya no regresó. Ah, Esa es en las convivencias, en las vacaciones es cuando aprovechan a hacer esto, estas depósitos de menores, denuncias falsas. Por ejemplo, a mí se contrataron dos psicólogos que dan un testimonio a favor de la otra parte. Por eso entra, por el testimonio de estas dos personas, sin verificar nada, sin cerciorarse de nada, sin revisar si hay de verdad una violencia de mi parte hacia mi hijo, porque yo hasta el 21 de julio yo viví una realidad, yo compartía con mi hijo, yo lo llevaba a clases, yo hacía todo, todo, porque también hay un abandono, pero muy marcado, un ¿Qué, abandono de qué- qué parte de es mi papá. todo? Para, Eh, para quien te escucha y que no es madre, ¿qué es uh-huh. todo? Hacer todo, desde desayunos, pararse a llevarlo a la escuela, traerlo de la escuela, hacer tareas, llevarlo a actividades y realizar aparte mis actividades, mi trabajo y cuidar una casa, ¿no? Todo, todo lo que implica la maternidad. Hay un abandono total, lo invitaba en algunas ocasiones a que participara o me ayudara en algunas circunstancias de mi hijo. Clases, por ejemplo, por las tardes nunca, nunca lo llevó. Lo invité a algunas clases porque en ciertas clases de mi hijo de inglés había demostraciones educativas. En un par de ocasiones lo invité, dejó, nunca me contestaba, no hacía referencia a voy a participar. Y bueno, un abandono completo. O sea, el papá se dedicaba a solamente lo voy a ver los días que me corresponden las convivencias y nada más. Si se enferma, si yo no avisaba, si yo no le decía, oye, pasa esto, oye, hay esta situación con tu hijo, te termina cansando, dejas de ser la secretaria y dices, bueno, si los dos somos papás, pues pregúntame, ¿no? O sea, tú también tienes que fomentar eso. Pregúntame si él no sabía si mi hijo comía, si mi hijo iba al doctor, era porque yo avisaba. Y de la otra parte, a veces no avisaban, en ocasiones no avisaban, incluso en una sentencia en el juzgado de Coatepec nos menciona, porque menciona, si las otras partes en la convivencia salen con sus hijos, deben de avisar a la otra parte. Yo intuía que por accidentes, por algún malestar, por algo, nos debían de avisar. Nunca fui avisada si mi hijo salía de la ciudad, si se iba de vacaciones, nunca. O sea, yo no era por controlar, era por saber dónde estaba mi hijo, nada más. Porque aparte yo vivía con un miedo constante, porque la idea de esto siempre fui amenazada de que me lo iban a quitar desde antes, desde que esto empezara, siempre fue la constante de te voy a quitar a tu hijo. Entonces, como que sí estaba atemorizada, pero finalmente dices, bueno, está con su papá, está conviviendo. Sin embargo, nunca sabía dónde estaba conviviendo. También en un par de ocasiones me mencionan que no asistía a la escuela los días que a él le correspondía, que eran los miércoles. Yo ni enterada. O sea, llegaba mi hijo y ¿qué hiciste? Pues no fui a la escuela. Y yo, ¿cómo? Pero no me avisaron. Sí, pues no fui, no me llevó mi papá. Ah, ok. O sea, son como
pequeñas situaciones que van ahí marcando, ¿no? Que van trabajando a un menor de edad y que van, por ejemplo, yo vi que esto no fue de un día para otro, sí hicieron los depósitos de un día para otro, sin embargo, el estar manipulando a un menor, eso viene de hace tiempo, eso lo trabajan ellos desde hace tiempo, con ciertas situaciones. Por ejemplo, llegaba mi hijo de una convivencia y yo a veces lo notaba agresivo. Otras mamás también manifiestan lo mismo. Después de las convivencias, algunos menores regresan agresivos. Con los días se calma, a los minutos se calma y vuelven a ser como ellos contigo, como eran ellos contigo. Y en las pláticas que llegaba a tener con mi hijo, por mero plática, de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? No sé, no sé, no recuerdo, no recuerdo. Y era una evitación muy marcada en mi hijo. Eh, a raíz de esto, les repito, solamente se dedicaba a los días de convivencia que le correspondían y de ahí no se enteraba de nadie más, de nada más. No había una interacción, no había un paternar de ambas partes. O sea, aunque lo pedí un sinfín de veces, no había eso. Y en todas las pláticas que he tenido con mamás, porque es lo único que tienen ellos, es denunciarnos con estas, lo que ellos dicen, bipolaridad, inestabilidad para maternar. O sea, ellos son jueces de nuestra maternidad, de cómo ejercemos nuestra maternidad, porque he sabido también de casos donde mamás también se hacen responsables de todo, están agotadísimas y a esto, pues obviamente se da a notar, ¿no? Pero no es que las mamás seamos violentas, simplemente estamos agotadas, cansadas de hacer todo solas. Ya, pues Wendy Belén, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y únicamente es, ¿qué es lo que está planteando tu abogado con respecto del caso? ¿Qué es lo que se está violentando ahí? Bueno, lo que queremos es que todo regrese a la normalidad, que se respete el juzgado de Coatepec, que ya se regresó todo a la normalidad. Las tres impugnaciones que ellos metieron, que fue el depósito de menores se echó abajo, el documento del TOCA, también que le llaman así, en tribunales, se echó abajo, donde ahí ellos desestimaban al juzgado de Coatepec para traerse todo para acá, para Jalapa. También se echó abajo y ahorita el amparo también se les echó abajo y son muy puntuales en donde menciona la juez que no hay un hecho probatorio de la violencia de mi parte hacia mi hijo y desestima los testimonios de los psicólogos, los desestima porque no hay suficientes pruebas y además eran pagados por él. Wow, wow. Tu micrófono, Violeta. Una situación que queremos también aquí, ya para ir cerrando también esta entrevista, tú hablaste de que no sabes quién está apadrinando al padre de tu hijo, pero no sabes si hay alguna amistad o si hay dinero de por medio. ¿Qué es lo que hay? ¿Ustedes también están viendo ahí una presunta complicidad con algunas autoridades? Sí, sí, porque incluso en el estacionamiento, en la caseta, se menciona que se debe entrar con un tarjetón para poderse estacionar ahí. Y él muestra ese tarjetón. Al único que le pude preguntar fue al guardia que está afuera y le dije, oye, pues, ¿quién entrega los tarjetones o de dónde viene? Me dice, yo no sé decirte y sí entiendo porque finalmente él es guardia, solamente recibe. Pero sí, en la última presenta un tarjetón, desconozco quién se lo haya dado, quién se lo haya autorizado, y entra y sale en el estacionamiento, ¿no? Dos ocasiones, hasta ahorita han sido dos ocasiones dos o tres, no recuerdo, que hace uso de las instalaciones de los juzgados. Cuando yo pregunto, me dicen, no, estas instalaciones de estacionamiento son solamente para trabajadores del Poder Judicial y incluso uno de los jueces me dice, yo para poderme estacionar aquí o tener un lugar de estacionamiento,
tuve que meter documentos escritos para que me autorizaran el estacionarme aquí. Ya, pues muchísimas gracias, Wendy Belén, por tomarnos la llamada. Gracias a usted. Y también, pues uno puede darse cuenta a la hora de estar haciendo una revisión de su caso, Wendy, pues historias que como un padre puede estarle envenenando el corazón y la razón a un menor, en este caso su hijo, pues con historias, entiendo que eres maestra de un kinder, De primaria, primaria. de primaria, perdón, de primaria, y que vengan con historias de que hasta un conejo le habías matado a tu hijo, qué barbaridad. Esa es otra en 2023. Otra de las violencias es denunciar un hecho que ni siquiera le consta, porque en la denuncia dice, no me consta, sin embargo es mi dicho. Y posteriormente empiezo a leer todo el escrito. Él menciona que ahogué a ese conejo y el perito psicólogo que redacta el documento para que entre el depósito, menciona derivado de un hecho sangriento. O sea, así de pónganse, para empezar, pónganse de acuerdo, o lo ahogué o destripé a un conejo. Entonces, hay muchas inconsistencias, mucho que revisar y ser puntuales. Yo sé que esto no va a parar, probablemente a raíz de que les echan abajo el amparo, muy probablemente me empiecen a crear otros delitos o se basen de algo tienen que buscar para seguir validando el dicho de la violencia. Porque siempre, o sea, esto, en muchos casos, esto no para, esto es una rueda tras otra, tras otra, tras otra. Y las leyes lo permiten, ¿no? Es lo que no se ha legislado bien, de que tampoco investigan, tampoco hay una investigación, porque a la hora de hacer el depósito de menores, donde se denuncia una violencia, yo sé que tenían que ir a buscarme, ir a corroborar el hecho de que mi hijo corría peligro. Y Mm. nadie, no fue nadie tampoco. Nadie me ha visitado, ninguna instancia que, que vean o que corroboren el hecho de que mi hijo estaba bajo riesgo, en riesgo conmigo, bajo mi custodia. Wendy, y esto otro que también mencionas en dos ocasiones, ¿no? Esta denuncia que se hace de una supuesta bipolaridad por parte tuya y lo otro que nos decías, ¿no? De esta incapacidad maternal, creo que fue así como la mencionaste, ¿no? Uh -huh. También esta parte de ir construyendo una narrativa y que se Uh repite en -huh. un patrón que también lo hemos visto en otros lados, ¿no? Es que la madre tiene algún trastorno mental Loca. y está loca y entonces por ahí también entran. ¿Sobre eso también han avanzado los abogados, Wendy? Sí, menciona que no hay nada que dictamine eso. A mí nunca, por ejemplo, yo les he pedido, bueno, si están diciendo eso, a mí háganme los estudios que sean necesarios, yo me presto, pero también a la otra parte. En fiscalía ya hay dictámenes, hoy tengo que revisar esa carpeta porque me pidieron que asistiera para revisar los dictámenes que me han hecho, a mí, los estudios que me hicieron ahí en Secofam, pero nunca un neurólogo, un psiquiatra, a mí nunca me ha revisado un psiquiatra o un neurólogo que valide el que tengo bipolaridad o TLP o inestabilidad para maternar. Yo eso pido, digo, pues si me están acusando de eso, ¿dónde hay un documento que valide ese hecho que tengo bipolaridad y que tengo TLP? Es el escrito de otra psicóloga que también él pagaba y visitamos en alguna ocasión a esa psicóloga para recibir terapia de pareja. Cuando nos separamos dejamos de asistir, pero aún así, pues después entiendo que él la busca para validar ese hecho, para que le dé una constancia. Sin embargo, tampoco hizo los estudios pertinentes ni recibí un informe donde ella validara que yo soy bipolar. Yo, al menos yo no recibí nada donde ella valide que yo soy bipolar, que tengo TLP o que tengo inestabilidad para maternar.
Pues Wendy Belén, pues gracias otra vez por tomarnos la llamada y si no te molesta, pues estaremos dándole seguimiento. También nos gustaría poder platicar con tu abogado. Sí, claro. También, así que pues seguiremos en comunicación. Muchas gracias y un Les agradezco. Les Wendy, agradezco mucho a ustedes. un abrazo a tu corazón fuerte, fuerte y bueno, pues qué difícil situación y gracias por alzar la voz por muchas mujeres, como tú dices, se han ido acercando, muchas mujeres están viviendo una situación así terrible, terrible y es como si te cortaran una parte del corazón y de la vida, ¿no? No poder ver a tu hijo. Y exacto, o sea, te mutilan, pero tienes que seguir viviendo. Te arrancan el corazón, pero tienes que seguir siendo funcional porque hay cosas que hacer, hay un trabajo que tienes que seguir, porque aparte pagamos pensión y entonces no puedes decir hoy no voy a trabajar, hoy no puedo. Hoy te paras y haces todo lo que tengas que hacer y en la noche, si tienes tiempo y no estás tan cansada, lloras. un abrazo, Wendy. Gracias. Seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Pues bueno, como esta historia, pues cuántas habrá en el país, cuántas en el estado de Veracruz. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.